Principalmente Estados Unidos. Vamos a seguir de cerca esto. G20, decía por aquí. Antes de irme, ¿me falta algún dato macro que contarte? Creo que no, podemos meternos ya en temas de geopolítica, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Summit Pax, Ucrania Voice. Vale, aquí está. El G20 defiende la integridad de Ucrania, pero no condena a Rusia. Fíjate que decía, avoid condemning Russia for war. Me he leído este artículo ahora por la mañana. Básicamente, el artículo Euroactive que te habla de que el G20 apoya a Ucrania, pero no condena la acción de Rusia. Te dice, defiende la integridad territorial de Ucrania, pero no condena la acción de Rusia. El G20 debe centrarse en cuestiones básicamente económicas. Decía aquí el artículo que la preocupación… Hay dos bloques dentro del G20. El bloque occidental, capitaneado por Estados Unidos, que tiene una posición política, que es que todos tienen que estar en contra de Rusia, por el tema de la invasión de Ucrania. Sin embargo, hay socios dentro del G20. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de India, China, que la propia Rusia está dentro del G20, que evidentemente son socios de Rusia y que no van a meterse en el tema político. Que es algo parecido a lo que pasó con la cumbre de América Latina, ¿te acuerdas? La cumbre europea América Latina, donde dijeron que de la hoja de ruta de la agenda que mandó Europa a América Latina la semana previa a la cumbre, América Latina, en este caso, por ejemplo, Lula respondió que eso tenía que quedar fuera del tablero. El tema de Ucrania no se tocaba. Era temas económicos los que se discutían con la cumbre de Europa y América Latina. ¿Por qué no se tocaba el tema de Ucrania? Porque decían que ellos seguían siendo un bloque económico neutral a todo eso y porque consideraban que esto, como muchos lo han considerado, claro, la propia población de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos lo ha considerado así, es una guerra, por decirlo así, entre Rusia y Estados Unidos. ¿Os acordáis que ha habido mucha gente, incluido en el sector conservador, que han protestado contra esto? Han dicho que nos conduce a la Tercera Guerra Mundial, que Estados Unidos está jugando a la guerra mundial con Rusia, etcétera, etcétera. Incluso el propio Donald Trump, acuérdate que lo llamó los workmongers, ¿vale? Los guerramongers, los que están obsesionados con la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo hace unos meses, pero también durante su administración lo dijo refiriéndose a la corriente ideológica dentro de Estados Unidos llamada neocons, ¿vale? Estos que son pues una Victoria Nuland, un John McCain, aquella época en la que John McCain en sus años cuando estaba vivo se iba reuniendo por ahí con radicales en Libia, con radicales en Ucrania, etcétera, tratando de azuzar todos los fuegos posibles. Y en aquel momento Donald Trump, durante su administración, dijo que ¿qué le pasa a este tipo? Está obsesionado con la Tercera Guerra Mundial. Porque básicamente John McCain le dijo que tenía que derribar aviones rusos sobre Siria. Cuando Rusia empezó a bombardear el ejército islámico, pues en este caso el personajes como John McCain dijo que Estados Unidos tenía que derribar los aviones rusos. Decías, o sea… Acuérdate que Trump le dijo en el debate abierto que tuvo con Hillary Clinton, le dijo que ella había fundado Al-Qaeda. Y en este caso, claro, decía, pues uno en la línea de ellas, que es John McCain, decía que había que evitar que Rusia atacase al ejército islámico, básicamente, ¿no? Es lo que parecía. Bien, entonces, frente a este artículo que te contaba que el G20 no condena las acciones de Rusia, te aparece otro artículo por aquí. ¿Dónde estás? Aquí está. Que te dice, los años de gloria del G20 han terminado. Y en este otro artículo que sacaba el Sign of Times, y que hacía eco del artículo, porque el artículo original no ha podido salir, porque si lo pinchas, amigo, la censura te lo bloquea, ¿vale? Esto es lo que aparece si pinchas el artículo, ¿vale? This site can provide a security connection, reload, error de protocolo, no lo puedes abrir. Pero Signs of Times te lo vuelve a repostear y te lo publica. Entonces, ¿qué dice el artículo del G20 ha terminado? Te dice, fue fundado por una crisis financiera a finales de los 90, compuesto básicamente por los ministros de Economías y Finanzas de los países de las 20 principales economías del mundo, donde el mayor tema de debate, el punto clave del G20 era las cuestiones económicas, es decir, los intereses económicos de los miembros del G20. Sin embargo, el artículo te dice, desde entonces hasta ahora, lo que ha ocurrido es que se ha impuesto la política sobre la economía, dada la situación actual del mundo. Se ha impuesto la política sobre la economía. Dice, los acuerdos del G7 son tomados, como ejemplo te dice el G7, los acuerdos del G7 son tomados por Estados Unidos, sus decisiones son tomadas por Estados Unidos, incluso si van en contra de los intereses de sus propios aliados o participantes. Y supongo que en esto, que sabemos de esto, porque hemos hablado de esto, porque Tucker Carlson, saqué el vídeo la semana pasada, Tucker Carlson dijo abiertamente, Estados Unidos ha atacado a su principal aliado en Europa. La mayor economía de Europa, Alemania, ha sido atacada por Estados Unidos. Tucker Carlson, ¿os acordáis del vídeo donde explicaba directamente, decía, hemos volado los suministros energéticos de Alemania? Los hemos volado. Estados Unidos ha volado los suministros energéticos de Alemania. Por eso decía que la OTAN iba a colapsar, porque el líder de la OTAN, Estados Unidos, había atacado
las estructuras de un país miembro de la OTAN, que era Alemania. Decía, los acuerdos del G7 son tomados por Estados Unidos, básicamente, en contra incluso de los intereses de sus propios participantes y aliados. Dice, a los intereses de Europa, la industria china y los intereses de Europa estarían enfocados hacia la industria china y la energía rusa. Sin embargo, Estados Unidos no permitirá esto e impondrá un orden político ideológico a sus aliados en Europa. Es decir, mientras que Europa probablemente le interesase la energía rusa, como era el caso, y la actividad productiva de la industria china, Estados Unidos impedirá que eso ocurra. Uno, volando los suministros energéticos de Alemania con Rusia. Dos, creando cualquier tipo de pretexto o conflicto para impedir que Europa pueda prosperar en relaciones económicas con China, ¿vale? Porque básicamente, y esto también lo publiqué en redes sociales, está publicado en ex antiguo Twitter, las palabras, la cita de 1994, un discurso que dio Kissinger, donde decía básicamente algo así, te hablo de memoria, ¿vale? La cita la publiqué en su momento, pero decía algo así como que si las relaciones entre Rusia y Europa prosperaban, Estados Unidos quedaría relegado en pocas décadas a una economía de segundo orden. ¿Por qué? Porque básicamente estaría en mitad del Atlántico, mientras que casi toda la actividad energética, industrial, económica estaría en un continente euroasiático. Imagínate, claro, una actividad entre la industria alemana, la energía rusa, la capacidad industrial tecnológica de China. Todo eso unido en un solo continente, ¿vale? Por acuerdos de libre fronteras o de libre comercio. Imagínate sin ningún tipo de barreras. Entonces Estados Unidos diría como, oye, yo también participo aquí en esto, ¿no? No, tú estás allí, a lo lejos, ¿vale? A partir de ahora, pues la primera potencia es China, la energía de Rusia está ahí, la capacidad militar rusa está ahí y la tecnología e industria alemana están ahí. Y evidentemente el resto de Europa sería, por decirlo así, subsatélites de ese nuevo orden geopolítico. Eso es lo que Kissinger vio de lejos. En 1994 daba un ejemplo como este, ¿vale? De por qué no se podía producir. Muy interesante ese aspecto geopolítico. Date cuenta de que cuando en este reporte hay poco jugo macro que dar, hoy por ejemplo hemos abierto con poco dato macro esta semana, te trato de poner al día del mundo, porque esto es salsa de geopolítica que voy echando en la olla, ¿vale? Del cóctel de Money Talks. El nombre de este programa es Money Talks, ¿vale? Entonces, más cosas. A ver, te cuento. Te he dicho...